Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos Pokémon Platino como un Random Lock. En este Random Lock hemos randomizado casi todo, incluso los nombres de los enemigos, pero hemos mantenido los tipos de los Pokémon. Es decir, que un Pikachu seguirá siendo de tipo eléctrico, aunque puede tener cualquier habilidad y cualquier ataque aprendido. Como siempre, estas son las normas. Debemos poner mote a todos los Pokémon, si un Pokémon se debilita no se puede usar más, solo podemos capturar al primer Pokémon que salga en cada ruta, no podemos superar el nivel del Pokémon más fuerte de cada gimnasio antes de empezar el combate, pero sí podemos hacerlo durante el combate. Al igual que en la Liga Pokémon, debemos entrar al 59, el nivel del Pokémon más fuerte del alto mando, aunque sí podemos subir de nivel durante la liga. No podemos usar objetos durante el combate, salvo los que tengan equipados, y jugaremos en modo fijo. Muy bien, empezamos. Empezamos la aventura en nuestra casa, viendo la tele, cuando de repente nos llega el vecino. ¡Train, vamos, que tenemos que hacer esto y esto y esto! ¡Que te relajes! Nos vamos con él a las afueras del pueblo, y justo antes de meternos en la hierba sin Pokémon nos para el profe. ¿Es que queréis morir? ¡Wow! El trauma de Hisui está todavía presente en Sinnoh. Este señor nos da un Pokémon a cada uno y nosotros pillaremos a este Chinchar, quien en realidad es un Sceptile. Derrotamos al rival, nos volvemos para ver a nuestra madre y contarle esto, y ahora nos vamos al lago, donde nos encontraremos con este pavo que está ahí con sus dramas. Nos vamos ahora con el profe, quien nos da una Pokédex y nos deja ponerle mote a Sceptile, a quien llamaremos Pino. Nos enseñan a capturar Pokémon y ahora nos dan 5 Pokéball con las que podremos empezar a pillar un equipo. En la ruta 201 nos haremos con este Cascum, al que llamaremos Polili, y en la ruta 202 nos cargaremos sin querer a este Breloom, así que nada, no podemos capturar aquí. Llegamos a Ciudad Jubileo, donde tras hablar con Maya y encontrarnos con este pavo, quien dice ser de la policía secreta, nos vamos a la ruta 203 para pillar al siguiente miembro del equipo, este Arcanine, al que llamaremos Doge. En la ruta 204 pillaremos a este Empoleón, al que llamaremos Pingugu, y en la puerta Pirita pillaremos a este Vidril, al que llamaremos Bzz. Llegamos a Ciudad Pirita, donde tras ser menospreciados por este niño por no tener ninguna medalla, nos vamos a buscar al líder. En la mina Pirita capturamos a este Yanmega, al que llamaremos Yan, y tras hablar con el líder aquí, subimos a la ruta 207 para pillar a este Vibrava, al que llamaremos Vuelagón. Entrenamos un poco y evolucionamos a Polili en Dustox, y ahora sí nos vamos a por el líder de gimnasio. Empieza con Politoed y nosotros con Doge, con quien le quitamos bastante vida con Puño Trueno y lo paralizamos. Usa púas, nosotros seguimos con Puño Trueno, se gasta una poción para curar a su rana, pero con un Puño Trueno crítico lo debilitamos. Le sigue Quagsire, al que usamos Bostezo. Falla una pedrada y nosotros cambiamos a Pino. Quagsire se duerme y ahora atacamos con Aqua Cola un par de veces. Se despierta y usa Lluvia Ígnea, casi debilitándonos con el daño residual. Le cura, usamos otra Aqua Cola y tras sobrevivir con 1 de vida lo debilitamos con otra Aqua Cola. Por último saca Chimeco. Cambiamos a Pingugu, quien recibe unos cuantos golpes, pero con un par de triturar terminamos el combate. Avanzamos un poco y llegamos a la senda desolada, donde fallamos nuestra captura por culpa de un golpe crítico de ala de acero. Llegamos a Pueblo Aromaflor, aunque pasamos de largo para encontrarnos con esta niña, quien nos suelta dramita sobre que su padre está secuestrado. Vamos a por él y en el Valle Eólico capturamos a este Wumpel, al que llamaremos Beautriz. Derrotamos al guarda, luego a los dos pavos estos que estaban acosando a un señor mayor, y ahora sí que sí nos colamos en este sitio, donde nos tendremos que enfrentar a esta comandante. Empieza con Snowball y nosotros con Pingugu, con quien lo debilitamos a base de desquite. Por último saca Munchlax, a quien también debilitamos con el desquite de nuestro pingüino. Salvamos al padre de la niña de antes, nos volvemos a encontrar con el señor de la poli y continuamos nuestra aventura. En la ruta 205 nos cargaremos sin querer a este Spoink con un golpe crítico de buena baza, perdiendo la captura de esta zona y avanzando un poquito llegaremos al bosque Vetusto. Aquí se nos unirá Malta, quien tiene miedo de andar por aquí sola, aunque en el primer combate saca un Deoxys. Señora, ahora soy yo el que te tiene miedo. Pillamos a este Whiskas aquí, al que llamaremos Pez Miau, y tras atravesar el bosque y llegar a la siguiente ciudad, evolucionaremos a Beautriz, quien acaba siendo un Cascun, y como ya tenemos a Dustox, nos toca dejarlo en la caja. Nos encontraremos de nuevo con nuestro rival, a quien acompañaremos para ver esta estatua. Y ahora que ya han profundizado en la historia de la región gracias al Arceus, estos pequeños toques sobre los mitos de Sinnoh me gustan más. Nos encontramos también con Cynthia, quien nos da la moda de corte y habla un poco con nosotros. Vamos ahora al gimnasio, donde nos pegaremos por la segunda medalla. Empieza con Cascun y nosotros con Pino, con quien lo debilitamos con Joya de Luz. Le sigue con Bosken, quien cae con Aqua Cola, y por último saca Dewgong. Usa barrera y nosotros le golpeamos con un golpe crítico de desquite, debilitándolo y ganando la medalla. Nos colamos ahora en el edificio del Team Plasma, donde tras encontrarnos otra vez más con el Poli, subimos por aquí para enfrentarnos a otra comandante más. Empieza con Smeargle y nosotros con Pez Miau. Nos golpea con Llueve Hojas
más quitándonos mucha vida y bajándose el ataque especial, y contestamos con demolición, casi debilitándolo. Uso llueve hojas otra vez, pero como se había bajado el ataque especial sobrevivimos y lo derrotamos con otra hostia. Por último saca Slowbro y nosotros cambiamos a Pingugu. Usa pantalla de luz, nosotros triturar quitándole muy poquito, y tras un triturar crítico él se cura con la valla Cidra y nos duerme con hipnosis. Usa conversión un par de veces, nos despertamos y con un par de triturar más terminamos el combate. Salimos de aquí y Cynthia nos pilla para darnos un huevito. Pillamos la bici que hemos ganado por ser unos pros y tras pillar el kit de explorador de este señor podemos avanzar. Llegamos al Monte Corona donde nos saldrá un Lugia salvaje, pero tras mucho intentarlo nos quedamos sin Pokéball, así que nada, otro sitio donde no podemos capturar. Aparece Helio para contarnos un rollo, pero mira, quita de en medio que acabo de perder a un legendario. Llegamos a Ciudad Corazón donde tras enterarnos de que nuestra madre era una pro en esto de los concursos nos iremos al gimnasio de la ciudad para pegarnos con la tercera líder. Empieza con Suelo y nosotros con Pino, con que lo debilitamos con una joya de luz. Le sigue Granbull, quien nos quita bastante vida con puño hielo y al que contestamos con desquite, debilitándolo también. Por último saca Mascargo, quien termina cayendo de una Aquacola de Pino. Una vez hecho esto nos vamos a la siguiente ciudad, no sin antes tener un combate contra el rival, quien casualmente tiene ahora un Rayquaza, pero ni con esa nos supone un problema. En la siguiente ruta pillamos a este Smirgel al que llamaremos Picasso, entramos en la torre de la ruta 209 donde pillamos a este Vaporeon al que llamaremos Tritón, y en la ruta 210 pillamos a este Sandrew al que llamaremos Mini. Llegamos a Ciudad Rocabelo, donde tras pasarnos por el centro comercial para ver las MT que están en venta, nos vamos para el gimnasio. Aunque antes de entrar hablaremos con Maya y este pavo, quien es el quinto líder de gimnasio. Ahora sí, nos enfrentaremos a la líder por la cuarta medalla. Empieza con Cradily y nosotros con Pez Miau, con quien la atacamos con Psicorrayo. Nos golpea con patada salto, quitándonos algo de vida y ahora le golpeamos con demolición. Intercambiamos patadas y demoliciones hasta que finalmente lo debilitamos. Le sigue Doduo y nosotros cambiamos a Doge, quien recibe una machada. Atacamos con puño trueno, debilitándolo con 2 y por último saca a Moltres. Le atacamos con puño trueno, nos contesta con garra dragón, atacamos con otro más bajándole mucha vida y nos contesta con vendetta, bajándonos la vida rojo, aunque con un último puño trueno conseguimos ganar. Nos vamos con Maya ahora para pegarnos con esta gente y recuperar su Pokédex, que se lo habían robado. Y ahora nos vamos a la siguiente ciudad, Ciudad Pradera. ¡Mirad, mirad! Nos pegamos de nuevo con el rival, quien ahora tiene un Latios y me dio un susto con Yerbalazo, aunque finalmente conseguimos ganarle sin ninguna baja. Ahora sí, entramos en el gimnasio para pegarnos por la quinta medalla. Empieza con Hitmonlee y nosotros con Pez Miau. Usa el Levitón, nosotros Psicorrayo y luego nos ataca con Ascuas, aunque con Absorbe Fuego no nos hace nada. Cambia ahora Houndoom, quien pone una pantalla de luz, pero se la rompemos con demolición, quitándoles algo de vida. Nos pone unas drenadoras, atacamos de nuevo y ahora él se cura con la valla Cidra y las drenadoras. Cambiamos a Pino, recibimos un aire afilado que nos quita mucha vida y atacamos ahora con Aquacola dejándolo KO. Vuelve a sacar a Hitmonlee, al que también debilitamos de una Aquacola y por último saca Solrock. Cambiamos a Pingugu y él nos usa Fisura, acertando y debilitando nuestro pingüino de una. Volvemos a sacar a Pino y ahora sí usamos Sombra Bill y Aquacola, terminando el combate. Salimos, nos encontramos de nuevo el rival, quien dice que este líder es su maestro, y con ellos nos vamos a la entrada del pantano, donde de repente... Perseguimos al pavo del Team Plasma, debilitamos a su Loudred y nos volvemos a encontrar con Cynthia, quien nos pide ayuda con unos Psyduck. Nos vamos a la ruta 210 y les damos la medicina a los patos. Cynthia vuelve a aparecer y nos pide ahora que vayamos a llevarle un amuleto a su abuela. Pedazo de simp estoy hecho, porque voy a ir sin dudar. Llegamos a Pueblo KLST, donde tras derrotar a este pavo que está aquí vigilando la entrada y amenazando con poner una bomba, pasamos dentro. Hablamos con la abuela de Cynthia y justo llega Helio para molestar, así que nada, nos toca combatir. Empieza con Kakuna y nosotros con Pez Miau, aunque cambiamos al toque a Doge, quien recibe un resplandor. Le atacamos con Llamarada, debilitándolo y ahora saca Quilava. Cambiamos a Pino y él usa Acupresión y ahora le atacamos con Aquacola, debilitándolo de una. Por último saca Staravia y nosotros cambiamos a Doge, quien recibe mucho daño de un pájaro osado. Atacamos con Puño Trueno, casi debilitándolo, lo paralizamos, se toma una valla y nos debilita con otro pájaro osado más. Sacamos ahora a Pino y después de que Helio cura su Pokémon, lo debilitamos con 2 joyas de luz. Helio se va, la señora nos da la amo de surf y tras hablar un poquito más con Cynthia nos vamos a la siguiente ciudad, pero antes capturaremos a este Nidoking en la ruta 218, al que llamaremos
llamaremos Majestad. Llegamos a Ciudad Canal, donde tendremos otro combate más con el rival, quien esta vez nos debilita a otro Pokémon. Bzz. Tras derrotarlo seguimos la aventura. Pillamos a Mini de la caja y la evolucionamos en Sandslash, y tras un paseo por el gimnasio nos enfrentaremos a Acerón por la 6ª medalla. Empieza con Miltank y nosotros con Pez Miau. Usa rabia, nosotros surf, y tras otra rabia y una bomba sónica lo debilitamos con 2 demoliciones más. Saca ahora Spoink, quien nos golpea con castigo y al que atacamos con surf un par de veces. Se cura con Vallacidra, pero tras otro castigo un tercer surf lo deja muy poca vida. Lo cura y le atacamos ahora con rayo, aunque él nos golpea con un golpe crítico de bola sombra. Otro rayo más y ahora cambiamos a Pino, quien recibe otra bola sombra, aunque finalmente lo conseguimos debilitar con Sombra Bill. Por último saca a Cradily. Le golpeamos con desquite, él nos usa Espora Godón y con un segundo desquite ganamos el combate. Nos vamos ahora a la Isla Hierro, donde tras recibir la modo de fuerza de Quinoa pasamos de él y nos volvemos a la ciudad, donde entraremos a la biblioteca de la mano de nuestro rival para encontrarnos con el profe y Maya. El profe nos cuenta un rollo sobre que nos necesita para no sé qué y justo... ¿Pero qué les pasa en esta región con las bombas? Nos vamos al lago Valor, el cual encontramos en este estado, y nos metemos en la cueva, donde nos pegaremos con otro admin del Team Plasma más. Empieza con Dusclops y nosotros con Tritón, con quien usamos Surf mientras que él usa Danza Espada, aunque con otro Surf lo dejamos KO. Le sigue Corphish, que nos golpea con golpe bajo y nosotros usamos Recurrente. Cambiamos ahora a Pez Miau, nos pone unas púas tóxicas y respondemos con Rayo, debilitándolo de una. Por último saca Starly, quien nos golpea con Giro Rápido, aunque también cae con un rayo. Nos vamos volando ahora al lago Veraz, donde tras hablar con el profe nos toca pegarnos con esta pava para salvar a nuestra gente. Empieza con Starly y nosotros con Pino, con quien lo debilitamos de una joya de luz. Saca ahora a Nidorina, fallamos a Coca-Cola, nos golpea con agarrón y ahora sí acertamos, quitándole media vida, aunque se cura con la valla. Usa reducción, volvemos a atacarle, dejándole con poca vida y nos responde con onda ígnea, quitándonos mucha vida. Cambiamos ahora a Majestad y ella nos golpea con velocidad extrema, quitándonos algo de vida. Fallamos a Quayet, nos golpea con agarrón bajándonos mucho y ahora sí acertamos, aunque sobrevive. Otra onda ígnea que nos baja bastante, fallamos otro ataque, una onda ígnea más que nos deja solo 1 de vida y cambiamos a Pez Miau, quien recibe una velocidad extrema, aunque finalmente lo debilitamos con demolición. Por último saca a Machoke, a quien pegamos con rayo y este nos duerme con beso amoroso. Cambiamos ahora a Mini, a quien también nos duerme y tras varios turnos le golpeamos con Giga Impacto. Usa Divide Dolor y Tóxico y por fin terminamos el combate con otro Giga Impacto. La admin se va de aquí y tras una pequeña charlilla nos vamos al Monte Corona, el cual escalamos un poco para salir a la ruta 216, donde capturamos este ludícolo al que llamaremos Discal. Avanzamos por la nieve hasta llegar a la orilla del tercer lago, donde el rival nos dirá que ganemos la medalla para poder seguirlo. Así que nada, nos vamos al gimnasio para enfrentarnos a la 7ª líder de Sinnoh. Empieza con Croagunk y nosotros con Pino, aunque cambiamos a Vuelagón al toque. Nos ataca con golpe quitándonos bastante y nosotros usamos Cabezazo Zen, debilitándolo de una. Le sigue Slowpoke, para el que cambiamos a Pez Miau. Usa intercambio para cambiar nuestras habilidades y nosotros atacamos con rayo. Se cura con la valla, usa chirrido y con otro rayo más lo debilitamos. Saca ahora Jamma, con quien usa amnesia y al que atacamos con rayo bajándole casi media vida. Usa maldición, atacamos de nuevo con rayo y ahora le cura con restaura todo, aunque con un par más de rayos lo debilitamos. Por último saca Scyther, nos golpea con onda certera pero con un rayo crítico y otro normal ganamos el combate. Nos vamos ahora al lago, donde vemos cómo esta admin del Team Plasma está metiéndose con nuestro pana y de aquí nos vamos volando a su base en Ciudad Rocabelo, donde nos toca ver una charla de Helio a su gente. ¡Vamos a comprar barcos! Y... es más, olvidaos de los barcos. Avanzamos por la base hasta llegar al despacho de Helio, donde tendremos que pegarnos con él. Empieza con Turtwig y nosotros con Pino, con quien le atacamos con Sombra Bill. Usa defensa férrea y nosotros atacamos ahora con Joya de Luz. Nos golpea con un golpe crítico de tornado y con otra Joya de Luz lo debilitamos. Saca ahora a Gengar, al que quitamos mucha vida con Sombra Bill, pero él nos debilita con una puya nociva. Sacamos ahora a Pez Miau. Él usa púas y nosotros le golpeamos con Surf, debilitándolo. Y por último saca a Numel, quien también cae con un surf. Ea, vamos a dar nosotros ahora una charla. Gente, ¿sabéis que la mayoría de los que ven mis vídeos seguimos avanzando por la base hasta llegar a donde tienen a los legendarios atrapados y aquí nos toca pegarnos otra vez con este pavo? Empieza con Gastrodon y nosotros con Pez Miau, con quien le atacamos con surf. Él usa salpicadura, nosotros otro surf más, otra salpicadura y finalmente lo debilitamos con un tercer surf. Saca ahora Venusur y nosotros cambiamos a Tritón. Usa mimético sin copiar nada y nosotros le atacamos con psicoataque quitándole mucha
mucha vida. Nos copia el ataque con mimético, pero con un surf lo debilitamos. Por último saca a Rotom. Cambiamos a Pez Miau, a quien no le afecta puño trueno, y tras recibir varios ciclones lo debilitamos con unos cuantos surf. Salvamos a los legendarios y nos vamos corriendo al Monte Corona, donde evolucionaremos a Vuelagon en Flygon, y donde tendremos una pelea contra las dos admin junto a nuestro rival. Empiezan con Octillery y Raihon y nosotros con Vuelagon y Totodile. Usamos Danza Dragón, Octillery debilita a Totodile con trueno y Raihon usa Canto Mortal. El rival saca Weavile y nosotros usamos Placaje Eléctrico contra Octillery, dejándolo KO. Weavile usa As Oculto, Raihon Corte Furia y ahora saca a Feraligatr, quien también cae con Placaje Eléctrico. Weavile usa Reducción, Raihon otro Corte Furia y ahora sacan a Quagsire. Cambiamos a Vuelagon por Discal, ellas a Raihon por Shelgon y Weavile ataca a Shelgon con Patada Salto. Vuelve a cambiar a Shelgon por Nidorino, Weavile usa Reducción y nosotros debilitamos a Quagsire de un fogonazo. Atacamos a Nidorino con As Oculto y Surf, se cura con la valla y debilita a Weavile con Garra Metal. El rival saca ahora Dribbling, atacamos con Surf y As Oculto a Nidorino, debilitándolo y ahora sacan a Shelgon, al que atacamos con Cháchara y Puño Meteoro. Falla una tenaza y con otra Cháchara lo dejamos KO. Por último saca a Raihon, quien acaba cayendo con fogonazo. Helio invoca a Dialga y Palkia y desde el suelo aparece uno de mis legendarios favoritos, Giratina, quien tras un mini jumpscare abre un portal a su mundo. Los legendarios de los lagos, Cynthia y nosotros nos colamos por aquí para llegar al mundo Distorsión y tras caminar por las paredes, bajar una cascada al revés y empujar unas cuantas piedras llegamos a Helio, contra el que tendremos el combate final. Empieza con Raihon y nosotros con Discal, con quien lo debilitamos de un surf. Le sigue Cresselia, usa Tambor quitándose media vida y nosotros la atacamos con fogonazo, con lo que le bajamos mucho la defensa especial. Helio le cura con Restaura Todo y nosotros usamos otro fogonazo más. Falla un megacuerno y usamos un tercer fogonazo, debilitándolo. Saca ahora a Abra, quien nos golpea con Triturar y al que contestamos con Surf, debilitándolo de una. Le sigue Satu y nosotros cambiamos a Pez Miau. Usa Pantalla Humo un par de veces, atacamos con Rayo, nos golpea con Garra Brutal un par de veces y nosotros fallamos Rayo. Una tercera Garra Brutal nos baja solo 51 de vida, pero con otro Rayo finalmente lo debilitamos. Por último saca Mozin y nosotros cambiamos a Vuelagon. Usamos Vuelo, él falla una finta y le atacamos, sobreviviendo muy poca vida. Se cura con la valla, nos golpea con finta y finalmente lo debilitamos con Placaje Eléctrico. Avanzamos por aquí hasta llegar a Giratina, quien no se ha randomizado al parecer, y lo capturamos con la Master Ball. ¡Ea! Problema solucionado. Helio se queda en el mundo Distorsión y nosotros nos piramos de aquí. Nos vamos al Pantanal donde no habíamos capturado nada y aquí pillamos a este Hitmonchan al que llamaremos Jackie. Nos vamos ahora a la ruta 222 donde encontraremos a este Darkrai al que conseguimos capturar. Lo llamaremos Freddy y de aquí nos iremos a Ciudad Marina, donde tras hablar con el pelirrojo este nos vamos al faro para decirle al líder que queremos darnos de palos. Se va y nosotros le seguimos hasta el gimnasio, donde pelearemos contra él por la última medalla. Empieza con Elekid y nosotros con Discal. Nos golpea con picadura quitándonos algo de vida y nosotros usamos Surf. Le cura con hiperpoción, volvemos a usar Surf y tras otra picadura lo debilitamos con un Surf más. Saca ahora Nuzleaf y nosotros cambiamos a Vuelagon, quien recibe una onda ígnea. Usamos Danza Dragón, nos golpea con otra onda ígnea y ahora usamos Vuelo, debilitándolo al siguiente turno. Saca ahora Torkoal, al que atacamos con Cabezazo Zen. Usa Velo Sagrado y Señuelo, nosotros otro Cabezazo Zen y Danza Dragón. Él nos golpea con Patada Baja y con un Placaje Eléctrico lo debilitamos. Por último saca Hitmonlee y nosotros cambiamos a Tritón, quien recibe una sorpresa y un golpe crítico de Chispa, debilitando nuestro Pokémon. Sacamos ahora a Freddy, con quien le atacamos con Bola Neblina. Se come la valla, usa un par de chispas seguidas, nos paralizamos y tras otra chispa lo debilitamos con una segunda Bola Neblina. Ahora que tenemos todas las medallas nos vamos al norte, donde pillaremos a este Lyron al que llamaremos Coraza. Atravesamos la calle Victoria y justo antes de entrar en la liga nos toca pelear con el rival por última vez. Empieza con Electrode y nosotros con Discal. Usa onda ígnea quemándonos y contestamos con fogonazo, casi debilitándolo. Otra onda ígnea que nos baja a la mitad y con un segundo fogonazo lo debilitamos. Saca ahora Dribbling y nosotros cambiamos a Freddy. Usa telaraña impidiendo que cambiemos y nosotros usamos Rayo, quitándole mucha vida. Nos golpea con Puño Meteoro y con un segundo rayo lo dejamos KO. Le sigue Fibas, quien cae con un rayo, y a este le sigue Bulbasur, quien cae con una Bola Neblina. Saca ahora Happiny y nosotros cambiamos a Vuelagon, quien recibe una onda ígnea. Usamos Danza Dragón para bufarnos, nos golpea con otra onda ígnea y con un Placaje Eléctrico lo debilitamos, perdiendo bastante vida por el retroceso. Por último saca Sableye. Cambiamos a Pez Miau, quien recibe una Ventisca y con un par de Surf terminamos el combate. Coraza evoluciona en Agron y nos vamos a entrenar un poco para terminar el equipo. Y así se nos ha quedado. Creo que podemos enfrentar los 5 combates que nos quedan perfectamente. A ver qué pasa. El primer combate lo tendremos contra Alekran. Empieza con Finneon y nosotros con Freddy. Usamos
maquinación para subir nuestro ataque especial y él nos golpea con esfera oral, aunque al turno siguiente lo debilitamos con un rayo. Le sigue Gengar, quien cae de una bola neblina, y a este le sigue Tangela, a quien debilitamos con un corte vacío. Saca ahora Nidoqueen, a quien debilitamos con otra bola neblina, y por último saca Electabuzz, quien cae con un corte vacío. El segundo combate lo tendremos contra Gaia. Empieza con Mawile y nosotros con Vuelagón. Usamos Danza Dragón para bufarnos, ella usa Corpulencia para lo mismo, y tras otra Danza Dragón atacamos con Terremoto, debilitándolo. Le sigue Steelix, quien también cae con un terremoto, y a este le sigue Nidoking, quien cae también de un ataque. Saca ahora Cascoon, al que debilitamos con un vuelo, y por último saca Gallade, a quien también debilitamos con terremoto. El tercer alto mando al que enfrentamos es Fausto. Empieza con Rhyhorn y nosotros con Discal, con quien lo debilitamos con un Surf. Le sigue Gulpin, al que debilitamos de un golpe crítico de Surf, y ahora saca a Kangaskhan. Nos golpea con Rueda Fuego, quitándonos algo de vida, y contestamos con Fogonazo. Nos curamos un poco con Restore, recibimos otra Rueda Fuego y con un Surf lo dejamos KO. Le sigue Kingdra, quien nos golpea con sorpresa y con un par de fogonazos lo debilitamos. Por último saca a Registeel. Usamos Surf para quitarle algo de vida y él usa Ataque Arena, bajándonos la precisión. Seguimos unos cuantos turnos atacando con Surf y fogonazo y él con hoja mágica hasta que lo cura con Restaura Todo, pero finalmente lo debilitamos con Surf. Nuestro último combate con el alto mando es contra Delos. Empieza con Magmortar y nosotros con Freddy, aunque cambiamos al toque a Pez Miau, quien recibe una pantalla humo. Nos usa Gruñido y ahora atacamos con Surf, debilitándolo de una. Le sigue Swalot, para el que cambiamos a Vuelagón. Nos usa Batidoras y nosotros Danza Dragón. Nos golpea con frustración, quitándonos mucha vida, y ahora usamos Terremoto, con el que lo dejamos KO. Saca ahora Vagon. Usamos otra Danza Dragón, él usa Giro Bola y atacamos con Terremoto, debilitándolo. Le sigue Kilava, quien también cae con Terremoto, y por último saca Noctowl. Cambiamos a Pez Miau, con quien recibimos un par de chácharas y atacamos con Rayo, bajándole media vida. Otra cháchara, otro rayo, y ahora cambiamos a Freddy. Le cura con Restaura Todo, usamos Rayo, y tras una patada baja usamos un segundo rayo, ganando el combate. Ahora sí, el último combate de este reto lo tendremos contra la campeona, Cynthia. Empieza con Shaymin y nosotros con Majestad. Nos duerme con Silbato y nos golpea con Garra Brutal, y ahora cambiamos a Vuelagón, quien recibe una Garra Brutal. Usamos Danza Dragón, falla un Silbato y atacamos con Vuelo, quitándole la mitad de la vida. Nos duerme con Silbato y nos da un golpe crítico de Garra Brutal, debilitándonos. Sacamos ahora a Freddy, con quien usamos Maquinación. Esquivamos un Silbato y ahora sí lo debilitamos con Corte Vacío. Le sigue Nosepass y aprovechamos para usar otra Maquinación. Nos golpea con Patada Salto y ahora le atacamos con Corte Vacío, debilitándolo. Le sigue Tiplosion, quien cae también con Corte Vacío, y a este le sigue Swablu, al que debilitamos con Rayo. Saca ahora Castform, al que debilitamos con Bola Neblina, y por último saca a Staryu, quien acaba cayendo con un rayo. Y así es como nos hemos pasado Pokémon Platino como un Random Lock. La verdad es que al principio pensaba que no íbamos a tener muchos problemas, pero llegó un punto en el que empezamos a perder gente y ahí me asusté un poco, pero al final ha salido todo bien. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado puedes darle a like, dejar un comentario, y si te ha encantado puedes suscribirte para estar atento a cuando suba más contenido. Y gracias en especial a los miembros del canal, vuestro apoyo se agradece mucho. Ahora sí, me despido. Hasta luego.